hermanos, puestos en pie, damos comienzo a este culto de adoración, de enseñanza a nuestro Dios. Amén. Y lo hacemos en el nombre del Señor y Salvador Jesús. Amén. Amén. Damos la bienvenida a todos los santos. En el nombre de Jesús, la Escritura nos habla y dice, el verso 32, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien el Señor no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Amén. Vamos a orar, invito a orar en esta hora al nombre de nuestro Señor y Salvador Jesús. Oremos a nuestro Dios. Padre eterno, Dios todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, exaltamos tu santo y poderoso nombre, tu grandeza, tu fidelidad, tu amor. Te honramos porque usted es Dios, arriba en el cielo como también abajo en la tierra. Y fuera de usted, Señor, no hay quien pueda salvar. Amén. La esperanza, Señor, está netamente puesta en usted, porque usted es el que nos formó, nos creó, nos hizo, Señor amado. Aleluya. Y hoy día, Señor, nos tiene aquí como su pueblo, como sus hijos, Señor amado. Y en esto le damos gracias, le damos honra, le damos gloria a su nombre. Y rogamos con mucha humildad, con mucha reverencia, Señor, escuche nuestra oración, nuestra súplica con la cual nos acercamos a tu presencia en esta hora, por los méritos, Señor amado, de Cristo, aleluya, por la justicia, Señor, de Él, Dios mío, nos acercamos hasta el trono de tu gracia, sabiendo y entendiendo que tú eres Dios arriba en el cielo, como también abajo en la tierra, y fuera de ti no hay salvación. Oramos, Señor, por esta lista de hermanos que están puestos, Señor, aquí, Patricia Núñez, Brigitte y familia, Catherine, mi hermano Humberto Fuentes, María Bisóptomo, Carolina Prieto, Andrés Flores Figueroa, Sarita Moya, Manuel Cárdenas, por mi hermano Robinson, mi hermano Carlos Corona, mi hermana Claudia Beltrán, Señor amado, y también por el Mario Beltrán, por Pedro Loyola, Señor amado, y así por todas las peticiones, Señor amado, que han sido expuestas, Señor, delante de ti, por nuestros ministros, pastores, enseñadores, en especial por nuestro pastor Venegas, Señor amado, que está hospitalizado, no sé si en su casa, Señor amado, o en el hospital, pero oramos por él, oramos por la congregación de Catemo, oramos por los hermanos del Señor de aquel lugar, por cada uno de ellos, por la esposa, mi hermana Elia, por sus hijos, Señor amado, por todos los que componen el núcleo familiar, y así por todos los hermanos que están enfermos, mi hermana Margarita Arenas, Señor amado, oramos por ella, oramos por mi hermano Juan Hermosilla, por mi hermana Carmen, Señor amado, y así, Padre Celestial, todos aquellos que están convalecientes, enfermos en sus hogares, oramos por mi hermano Alberto Catejo, por mi hermano Daniel Vergara, por su esposa, por la esposa de mi hermano Alberto Catejo, por su hijo, Señor amado. Oramos por los programas, Señor, que se difunden a través, Señor, de Facebook, a través, Señor, de las redes sociales, Padre. Oramos por nuestro pastor Raúl Robles, Señor amado, por su esposa Aide, Señor amado, y por toda la congregación del lugar de Renca, Padre Celestial. Que tu mano poderosa se extienda, Señor, sobre ellos. Por mi hermano Miguel, Señor Jesucristo, en esta hora que está en su hogar, Dios mío, ayúdale, fortalécelo, Señor, en tu poder y en tu gracia sea fortalecido. Oramos por nuestros vecinos de alrededor, aquellos que nos escuchan, Señor amado, en los días de reunión. Oramos por ellos, oramos, Señor, por la familia, Señor, de este lugar, y que muchos puedan entrar por esta puerta, Señor. Oramos por el pastor, Señor, que nos arrienda este lugar, Señor amado, para que tú le ayudes, le fortalezcas, por nuestra hermana también que nos colabora siempre, Señor, aleluya, muchas veces con el aseo y con la preocupación de este lugar. Dios mío, oramos por mi hermana Daniela también, Señor amado, que aleluya está en su trabajo, por su hija, Padre Celestial, por mi esposa, por mis hijos, por los hijos de mi hermano Leo, Señor, por cada uno de ellos, por sus nietos, por los hijos de mi hermana María, también por los nietos, Señor, y así, por todos aquellos que no te conocen, puedan, Señor, ser introducidos, sean, aleluya, allegados, Señor, al Evangelio de la gracia. Oramos por el pueblo de Israel, por la nación judía, Señor amado, y por todos los hebreos, Señor amado, que están repartidos en toda la faz de la tierra. Oramos, Señor, que tu gracia sea con ellos. Oramos por las autoridades de esta nación, por el presidente de la República, por sus gobernantes, Señor amado,
Oramos para que usted, Señor, les dé sabiduría, entendimiento, aunque ciertamente no creen en la asistencia suya, Señor amado, pero oramos, Dios mío, para que su misericordia y su bondad les alcance a cada uno de ellos. Ayúdanos, Señor, a los hermanos que están sin trabajo, aquellos hermanos que están pasando pruebas, aquellos hermanos que están pasando dificultades. Señor, pedimos por ellos, Dios mío, que tu gracia bendita, Señor, se ciña sobre cada uno de ellos. Abra la puerta de trabajo, Señor, de bendición para cada uno de ellos. Ahora rogamos, Señor, a levantarnos de esta oración. Dios mío, levantarnos fortalecidos, levantarnos llenos de tu gracia, llenos de tu misericordia y de tu bondad. Te pedimos, Señor, aleluya, y estas peticiones sean puestas, Señor, para que usted responda si es así su voluntad. Responda, Dios mío, de acuerdo a su voluntad, Dios mío, en el nombre que es por sobre todo nombre, en el nombre del Señor Jesús. Amén y amén. La gloria y la honra es para nuestro Dios. Gloria al Señor y Salvador Jesucristo. Bien, hermanos. Romanos capítulo 4, vamos ahí, hermanos amados, a abrir la palabra del Señor, esperando que Dios nos ayude en esta hora. Amén. Estaba mirando el calendario. Este sábado 15, ¿cierto? Sábado 15 y el siguiente el 21. La cena. Sí. Ya, amén. Nos queda una semana para la cena. A ver, tenemos... ¿Qué nos queda? Amén. Vamos a ver la bodega. Amén. En la bodega nos queda. Sí. Amén. Bien, el domingo tuvimos un precioso culto, ¿verdad? Donde también nos sentamos a la mesa. Y cada día más me convenzo que la cena se hace, de verdad. Amén. Que la cena se hace en cada uno en su puesto. Sí. Nosotros ponemos mesa porque somos menos, pero lo ideal, cuando es una congregación grande, deberían sentarse y el diácono pasar por los lugares, ¿cierto? Y dándole el pan y el vino a la hermandad. De hecho, cuando el Señor repartió el pan en los peces, los mandó a sentarse. Exactamente. Nadie puede parar. Es que hay una confusión ahí que con el tema de la Pascua. Claro. Pero es que nosotros sabemos que esa costumbre de comer parado viene de la Iglesia Católica. Por el tema de la hostia, y entonces, como trajeron del catolicismo de costumbre, lo hacen parado. A los únicos que comieron parados fueron los judíos cuando estaban a un día o a horas de salir, ¿cierto?, de Egipto. No había tiempo por eso. Y no había tiempo. Entonces, así claramente, bueno, ese día vamos a conversar con ustedes. Amén. Romano. Yo creo que hay que conversar. Amén. Será justo. Exactamente. Capítulo 4, hermanos de Romanos. Mi hermano Cárdenas está en Linares, no sé si llegó, supuestamente iba a llegar hoy. No conversé con él hoy, pero esperemos que si viene ya de viaje, que Dios sea con él. La esposa, la hija de mi hermana Claudia también tuvo guagüita, y está bien. Así que desde ya le enviamos saludos si están en sintonía. Amén. De los hermanos Vera no he sabido nada. Tenía una llamada el otro día del hermano Vera, pero no alcancé a contestar, después de abrir la llamada y no volver. Romanos 4, ¿cuánto? Romanos 4, del 1 en adelante. Sí, Ya. vamos a recorrer todo el capítulo. Amén. Esa es la gracia. Lo otro, el último aviso es, bueno, el sábado continúa usted con el estudio del Apocalipsis, muy bueno, hermanos amados. Me dijeron que no lo interrumpiera mucho. Ya. Me hicieron comentarios, no lo interrumpo mucho, hermano. Así que voy a tratar de cerrar mi boca. No, está bien, eso lo aporte. A ver, sí. Es que de repente está inspirado y cuando uno, la verdad que cuando la pregunta es de otro tipo, lo lleva a otro lado. Entonces, el estudio no se termina nunca porque si se va a otro lado, lo ideal es siempre que sigamos el estudio así paralelo. A ver, si no va a terminar con... Vamos a terminar en el cielo. En la boda del cordero. En la boda del cordero va a estar el hermano, no le va apurando. Después me quedan 2 capítulos de En vivo y en directo. Claro. Bien, capítulo 4 del libro de Romanos, lo leemos en el nombre del Señor Jesús. Amén. ¿Qué pues diremos que halló Abraham nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia.
Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, si no cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Yo me siento, señora, Amén. por medio de su Gracias. palabra. Bien, hemos venido, ¿cierto? Siguiendo la secuencia desde el capítulo 1, donde Pablo presenta los saludos a la iglesia y luego presenta el Evangelio, ¿verdad? Amén. El Evangelio es poder de Dios, ¿verdad? Para la salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y luego al griego. Amén. Luego expone el apóstol Pablo en los versículos siguientes la culpabilidad, o sea, la gravedad del pecado. Porque esto es ordenado y esto es lo maravilloso de Dios, que las cosas son ordenadas, lo que veníamos conversando, ¿cierto? Amén. Primero vino el pecado, después vino la promesa, vino la ley y vino la gracia. ¿Ves? ¿Ves que Dios es ordenado? Amén. ¿No? En todo orden de cosas. Y eso, por eso que dice que el reino de Dios no consiste en comida ni en bebida, sino en justicia, paz y gozo. Ese es el orden. Si Amén. no hay justicia, no hay paz. Y Amén. si no hay paz, No hay no hay gozo. gozo. No hay gozo. Algunos dicen al revés, gozo, paz y justicia. No. El orden, ahí Dios es ordenado, porque para Amén. no ordenar, ¿cierto? Es desordenar el resultado final. Entonces, luego Pablo confronta a los judíos con la ley. El aporte que hace la ley, ¿cierto? Después de que el hombre cae en pecado, es mostrarle la llaga, mostrarle la herida al hombre. Amén. Mostrarle la gravedad del pecado, la magnitud que tenía el pecado. Porque dice, por cuanto ellos no consideraban tener en cuenta a Dios, Dios los entregó una mente reprobada, ¿cierto? Dios los fue entregando, hagan lo que quieran, ya. ¿Quieren irse por ahí? Váyanse por ahí. Amén. ¿Ah? Eso es lo que es entregar. Claro. Amén. Amén. Dios lo entrega. Es como cuando el hijo es rebelde, oye hijo, no te juntes con fulano, porque fulano tiene malas costumbres. No, papá, se muere. Y uno dice, ya, ¿sabes qué más? Y al final caen los dos presos. Así es, Señor. ¿Se le advirtió? Le advirtió. Lo mismo con el hombre, Dios lo dejó andar, Dios lo dejó ser. Pero mire la misericordia de Dios, que aún pese a eso, Dios envió la lluvia, envió las estaciones. Sí. Amén. Nunca faltó el alimento. Y ahí está la misericordia. Eso se llama misericordia. ¿Amén? Por eso que David expresa que las misericordias del Señor son nuevas cada mañana. Y Amén. en eso tenemos que dar gloria a nuestro Dios. Amén. ¿Verdad? Entonces, confronta el apóstol Pablo a los judíos, porque la salvación es primeramente para ellos, con ellos fue el pacto, no podemos desconocer eso, hermanos amados, con ellos fue el pacto primero, nosotros estamos de allegados, Amén. estamos, como dice, ramas injertadas ahí en el olivo verdadero, ¿cierto? Y damos gloria al Señor por eso, pero no desmerecemos a Israel, porque Israel, tal como hermano lo ha ido enseñando en Apocalipsis, y que va ya justamente, ya Israel va a recibir su tiempo. Amén. Dios va a tratar con Israel poco a poco, ¿cierto? Y cuando nos vamos nosotros con el Señor, Dios se da de lleno a tratar con su pueblo. Amén. Porque Dios cumple los pactos. ¿eh? Sí. Amén. Dios cumple los pactos y eso es lo Verdad, maravilloso. Señor. ¿eh? Amén. En eso tenemos que tener la plena seguridad de nuestro Dios. Sí, Señor. Entonces, hermanos, llegamos, hermanos, a que Pablo dice, concluye, ¿cierto? Pablo con que no hay ningún justo, ni aun uno, ni judíos, ni gentiles. Pese a que ellos recibieron los pactos, recibieron todo, Sí. pero concluye el apóstol Pablo que no hay ningún justo. Ellos recibieron todo, vuelvo a repetir, pero aún así no hay ningún justo a la estatura que la justicia de Dios demanda, porque la justicia de Dios demanda una justicia. Amén. Amén. Y no había hombre que pudiera alcanzar esa justicia. Amén. Porque está el justo Lot, está el justo Job, ¿verdad? Muchos justos que aparecen en la Escritura. No. Enoch también, porque caminó con Dios, fue ayudado, los profetas, ¿verdad? Pero la justicia que Dios demanda, nadie, absolutamente nadie la pudo alcanzar, excepto Cristo. Amén. Amén. Y eso hace, hermanos, la diferencia. Por eso que el libro romano me gusta mucho porque va en orden. Amén. Luego de esto, ¿cierto? El apóstol confronta, a ver, ya lo fue la confrontación, y empieza
a hablar de la fe, concluye, voy a tomar los dos últimos versículos del capítulo 3, dice, porque Dios es uno, y escuchen, Dios es uno, Amén. para los que hacen más de un Dios, Dios es uno. Y Él justificará por la fe, ¿a quiénes? A los de la circuncisión, o sea, a los judíos, Sí. y por medio de la fe, o podríamos decir, por medio de la misma fe, ¿amén? Amén. ¿A quiénes? A los de la incircuncisión, Amén. a nosotros. Luego por la fe invalidamos la ley en ninguna manera, sino que la confirmamos. Fíjese que nuestras actitudes como creyentes confirman que la ley de Dios es buena. Sí. Sí. Confirma que la ley es buena, como dice el salmista en el capítulo 19, que dice que la ley del Señor es perfecta. Amén. También dice que los mandamientos de Dios no son gravosos. Fíjese que los judaizantes de todos los tiempos no han entendido este mensaje del Evangelio. No lo han entendido. Y eso es una pena. ¿Por qué? Porque al no entenderlo, confrontan el Evangelio de una manera errónea. Y lo interpretan mal. Porque piensan que el Evangelio es libertinaje. Exacto. Por eso que Pablo dice, por ahí unos dijeron, hagamos males para que nos vengan bienes, pero errando en el término que Pablo utiliza cuando dice, cuando el pecado abundó, sobreabundó La gracia. la gracia. O sea, esto no quiere decir que mientras más peque usted, más gracia. No, no, no. Esto quiere decir, hermanos amados, que del año 0, por decirlo así, del año 0 al 1500, había un solo pecado. El de Adán. Sí, amén. ¿Amén? Un solo pecado. La transgresión. Claro, los hombres pecaban, pero estaba considerado la pura transgresión. Por eso que Pablo dice, y pecaban no a la manera de Adán. Había pecado. De aquí para allá había pecado. Pero no se podía condenar, ¿por qué? No había ley. No había ley, pues. Entonces, cuando sale la ley en el Sinaí, el pecado abundó. Ahí. Amén. Ahí. En el Sinaí abundó el pecado. Pero en el monte Moriah, la gracia sobreabundó. ¿Amén? Gloria al Señor. Gloria al Señor. Eso es lo que Pablo dice. ¿Amén? No es, por eso que muchos malinterpretan. Pequemos nomás, y mientras más pecamos, más gracia, más gracia. No, no es eso. Por eso hay que pórtate mal para que te lo pases bien. No, hermano, entonces eso hay que entender de la Escritura, que a veces se malinterpreta y hay predicadores que no. ¿Por qué? Porque hacen una mezcolanza, hermano, no toman el orden bíblico. Por eso que, ¿quién lo dijo? ¿A quién se lo dijo? ¿Por qué lo dijo? ¿Para qué lo dijo? ¿Cuándo lo dijo? ¿Fíjate? Son lo que uno tiene que preguntar. Las preguntas en la Escritura son buenas. Por eso que Pablo hace preguntas. Entonces, pregunta Pablo, luego por la fe invalidamos la ley en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. ¿Por qué? Porque usted no roba. ¿Por qué no roba, hermano? Hoy día. Porque ahora Por tenemos la que fe. obedecer a la fe. Exacto, por la fe de Cristo no roba. Y con no robar confirma La ley que no se debe robar. Amén. ¿Se fijan? Eso es lo que Pablo está diciendo. Nuestro comportamiento da a entender que la ley es buena y cómo vivimos tranquilos, porque dormimos tranquilos, no estamos que pendientes que va a venir carrera, oiga, usted se roba una bicicleta, ¿verdad? De hecho, la ley es para los transgresores. Es para los transgresores, por eso que la finalidad de la ley es Cristo, o sea, el fin de la ley es Cristo. Cuando llega Cristo, ¿cierto? Él cumple la ley, ¿ya? Él cumple la ley por nosotros y ese fue el único hombre que pudo alcanzar la justicia de Dios. Por eso que dice la justicia y la paz se besaron. Por ahí hay un texto que es muy maravilloso, que es muy precioso, ¿verdad? Un salmo. A ver si me lo puedo buscar, hermano Leo. Y es el único que alcanza, hermanos. Pero nosotros, con nuestra justicia, no lo alcanza. No lo alcanza ni para el pasaje. ¿Ah? Nuestra justicia vale menos que un comino. ¿Eh? Como decía el Señor, de que la fe es como
la semilla más pequeña de la mostaza. Nuestras justicias son más chicos que la semilla de mostaza. Amén. Salmo 85. Salmo 85. Miren, lo voy a leer para que vamos introduciéndolo en Salmo 85. Verso 10. Verso 10. Gracias, hermano. La misericordia y la verdad se encontraron. La justicia y la paz se besaron. La verdad brotará ¿de dónde? De la tierra. Amén. Y la justicia mirará de los cielos. Qué maravilloso. Qué maravilloso. Aquí está Cristo, hermano, reflejado en este salmo. Amén. Luego dice, ¿qué pues diremos? ¿Qué halló Abraham nuestro padre según la carne? Pregunta. Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse. Pero no para con Dios. ¿Ven? O sea, esa justicia de Abraham no le alcanza. ¿Se salió? Vuelve a introducirse. Están metiéndose en la propaganda. Ponga el suyo. Ponga el suyo, compadre. Esa justicia que Abraham hace de obedecer a Dios, y creyó Abraham a Dios, y le fue contado por justicia, no le alcanza para salvarse. No. Eso es lo que dice. Amén. La palabra dice eso, dice. Porque si Abraham fue justificado por las obras, o sea, de la obediencia, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Y esto hay que entenderlo bien. Pueden gloriar entre nosotros, pero no delante. Gloria al Señor. Si usted viene, no ha fallado ningún culto, usted se puede gloriar con el hermano que es bueno para faltar, ¿cierto? Que es más o menos inconstante, ¿cierto? Con él se puede gloriar. Pero Dios le dice a usted, es que lo que usted está haciendo es lo que tiene que hacer. Lo que usted necesita hacer. Amén. Amén. Para que podamos entender. Igual que Abraham, claro, le creyó a Dios, pero le fue contado por justicia, pero él tiene para gloriarse, no para con Dios, en sí mismo. Amén. Y por eso fue, Dios le dio una mención honrosa, ¿cierto? Y le puso el padre de muchedumbre. Amén. El padre es una mención honrosa. Amén. En otra ocasión también le dice que Abraham fue llamado amigo. Sí, amén. Esas son menciones honrosas. Y no son de un instituto, no es de un presidente de una república, sino del mismo Dios. Amén. Ahora, mire lo que el Señor dice cuando vosotros sois, ¿cómo es? Mi amigo, Claro, si hacéis, lo que yo os mando. ya también podemos tener una mención honrosa de Amén. parte del Señor. Así como también la tuvo Job. Sí, amén. Nos consideramos mi siervo Job, que no hay como él. ¿Cierto? Y pese, en la segunda ocasión, dice que pese que mantiene su integridad, aunque tú me incitaste contra él, ¿verdad? Pero Job sigue manteniendo su integridad. ¿Qué es lo que es la integridad? Es la convicción. No se movió de su convicción, De su fe. de su fe. Porque la fe es la convicción. Amén. Esa es integridad. No moverse de ese principio que él tenía. ¿Mm? Y de la riqueza, porque la riqueza que él tenía era esa. Su convicción en cuanto a Dios. Perfecto, recto, temeroso y apartado del mal. Así lo consideraba Dios. Sí, señor. Perfecto, recto, temeroso y apartado del mal. Pero dentro, tal como dijo mi hermano Leo, de sus pares. Amén. De sus pares. ¿Amén? Gloria al Señor. Entonces dice, porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Eso es verdad. Sí, Eso es innegable. Pero lo vuelvo a decir. Esa justicia no le alcanza para gloriarse con Dios. Amén. Ni para salvar a nadie. Ni siquiera a él. Amén. Ni siquiera a él. Y por eso dice, le fue contado por justicia. Amén. Dice, y aquí va a explicar Pablo por qué. Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. amén. Mas al que no obra, si no cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Cuando culminamos el mes de trabajo, el jefe nos trae el sobre y nos dice, te voy a regalar esto, no sé, pues
500.000 pesos. No, yo me lo gané. Amén. Amén. Porque yo trabajé. Pues dice, le he contado el salario como deuda, al que obra. Le he contado como deuda. Pero al que no obra, si no cree, hermano, dice la Escritura, su fe le es contada por justicia. Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. ¿Qué le dijo Dios? Sal de tu tierra, tu parentela, y ve a la tierra que yo te voy a mostrar, o que yo te mostraré. Y Abraham le creyó, por tanto le fue contado por justicia. Amén. Pero no para con Dios, por favor. ¿Ya? Sino que obró por la fe. Por la fe, exactamente. La fe que obró en Abraham, ¿verdad? Permitió que se justificara delante de Dios, pero no para salvación. ¿Amén? Luego dice, como también David habla, en el salmo que partimos, ¿cierto? De la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obra. Diciendo, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas, cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no culpa de pecado. Pregunta Pablo, ¿es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión? ¿O también para los de la incircuncisión? Porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. Amén. ¿Cómo pues le fue contada estando en la circuncisión? ¿O en la incircuncisión? No, en la circuncisión, sino en la, perdón, no en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Vamos a retomar un poquito de arriba. Bienaventurado el varón a quien Dios, perdón, como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obra. Cuando nosotros nos arrepentimos, perdón, cuando creímos al Evangelio, porque esto está hablando Pablo al principio, creímos esto al Evangelio, nos arrepentimos, ¿verdad? Tomamos el nombre de Jesús en las aguas, porque no hay otro nombre que tomar. Tomamos ese nombre en las aguas. ¿Y qué sucedió? Inmediatamente la justicia, no suya, ni la mía, sino la de Jesús, Amén. fue atribuida a nosotros. Amén. Así como dice, creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Amén. Eso es lo que Pablo está explicando. Sí, amén. Nosotros no obramos, pero creímos. Amén. Y eso permitió que la justicia de Dios, o sea, el pago que Cristo hizo, lo atribuye a nosotros. Dios atribuyó la justicia de Cristo a nosotros. Por eso es que nosotros ahora somos llamados justos. Y ahí dice la Escritura, los justos claman y el Señor responde. Ahí se cumple esa Escritura. ¿En quiénes? En nosotros. Porque ahora nosotros, para Dios, somos considerados justos. Aunque el caballero suba todavía a acusarnos, escucha bien, aunque suba todavía, como decía el hermano Leo el otro día, que todavía sube, ¿cierto? Que va a llegar el momento y no va a subir nunca más. Amén. Pero aunque el caballero suba, el Señor dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Amén. Dios es el que los justifica. Amén. Por tanto, ninguna acusación, hermano, que puedan hacer en contra nuestra, resulta. No tiene ningún peso. Ni aunque traigan al juez Hermosilla, ni a la abogada Hermosilla y traigan a todos, no tiene peso. No tiene peso. ¿Por qué? Porque la justicia de Dios fue atribuida. ¿Se fija que esto es maravilloso? Sí, amén. Pues de que Pablo va ordenado, ¿eh? Primero muestra, hermano, lo horrendo que somos como seres humanos. No, esa persona es una persona buena. No existen las personas buenas. Somos seres malos que de repente tenemos recaídas y hacemos cosas buenas. Entonces, esto es lo que Pablo está explicando, que Dios atribuye justicia al que cree. Amén. Por eso es que la clave es la fe. Amén. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida Eterna. Porque no envió Dios a su Hijo a condenar al mundo, Amén. sino para que el mundo fuese salvo Por él. por Él. Amén.
¿Por qué? Porque el mundo está condenado desde el principio. Volvemos. Aquí había un pecado. Llegó la ley, catapultó al hombre. Lo catapultó, por hermano. El hombre no tenía salida. No tenía descanso porque el pecado es agobiante. Amén. Es agobiante. La causa de todos los males del ser humano, la causa de las guerras, la causa, hermano, de todas estas cosas que hoy día suceden en la tierra es el pecado. Entonces la ley, ¿qué es lo que hizo? Condenó al hombre. Lo condena, lo maldice. Y el hombre queda, es lo que decíamos antes, Dios deja andar al hombre. Sí. Entonces cada hombre disfruta de este mundo y de repente se encuentra vacío y busca a Dios. Y eso fue. Por eso es que cuando narra la historia del hijo pródigo, fíjense, Sí. el padre no le dijo nada, juntó todo lo que y se lo llevó y se lo malgastó. El padre no le dijo, no, ¿y qué vaya a hacer? ¿Cómo se te ocurre? Mira, vaya. Y dice que vivió, pero happy. La heredad se recibe cuando el Cuando el padre padre muere. muere. El padre estaba vivo. El hombre se adelantó. Mató al papá. Lo mató en vida. Pero, hermano, eso, por eso que cuando el Señor dice que debemos predicar el Evangelio, es porque el Evangelio tiene poder Amén. para hacer entender al hombre. Gracias. Porque a veces nosotros, como veníamos comentando, a nuestros hijos le imponemos. Le imponemos el Evangelio. Sí. Y no es así. Debemos enseñarle el Evangelio. Y eso hace la diferencia. Porque como hemos ido viendo, porque ¿y por qué yo tengo que creer en Dios? ¿Por qué yo tengo que creerle a Dios? Bueno, aquí Pablo está dando la razón. Por eso es que el primer libro doctrinal en la Biblia es Romano. Amén. Porque este libro explica la razón por la cual yo debo creerle a Dios. Sí, amén. Porque me muestra mi condición pecaminosa. Porque si al hombre no le decimos su condición enferma que él tiene por el pecado, no va a buscar la cura. Amén. Y la única cura para el pecado El Señor. Amén, es verdad, Señor. y eso es lo que está diciendo aquí. Ahora, ¿por qué pone el ejemplo de Abraham? Porque Abraham es considerado un hombre ejemplar para los de la circuncisión, que son los judíos, que alegaban, ¿cierto?, en la paternidad de Abraham, porque ellos alegaban la paternidad. Pero aquí Pablo le está explicando que Abraham fue justificado siendo incircunciso. Sí, amén. Era un pagano de Ur de los Caldeos. De allá lo llamó el Señor. El pueblo de Israel no existía. No había pacto. No había pacto, nada. Dios estaba comenzando la obra con Abraham. Amén. Le cayó en gracia a Abraham. Halló gracia ante el Señor. Y así como halló gracia a Noé, ¿cierto? Y como hallamos gracia a nosotros. Amén, sí, es verdad. Nosotros hallamos gracia ante los ojos de Dios que nos encontró. No teníamos idea. Porque no somos nadie en terminarito. No. Pero encontró el Señor. ¿Verdad? Entonces, esa es la gracia, por hermano. Porque la gracia es mayor que la misericordia. Sí, amén. Debemos distinguir entre la gracia y la misericordia. Hay una diferencia. Porque muchos clamamos al Señor. Por eso que Pablo dice, al principio, ¿cómo salvó a los judíos? Paz, shalom. Shalom. Pero después de que Cristo vino, gracia y paz. Se le agregó una palabra más. Gracia y paz. Ese es el saludo. ¿Ah? Hay muchos que todavía se quedan en el saludo antiguo. Shalom, dicen shalom, alto shalom, para que se abriguen alto. ¿Ya? Para que no pasen frío. Pero el saludo es gracia y paz. Amén. Amén. Gloria al Señor. Amén. Entonces, seguimos, ¿estamos entendiendo, cierto? Sí, Amén. 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 Entonces Pablo pregunta, ¿es pues esta bienaventuranza solamente para los judíos, vamos a poner los judíos, de la circuncisión? ¿O también para los de la incircuncisión? Porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. ¿Cómo pues le fue contada estando en la circuncisión o en la incircuncisión? Y él mismo responde, no en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Vuelvo a repetir, Abraham era un pagano de Ur de los Caldeos y recibió la circuncisión como señal. Amén. ¿Ve? Como señal. Como sello de qué? De la justicia, de la fe que tuvo, estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes, no solamente de los israelitas, Amén. de todos los que creyesen. Amén. Amén. Por eso es que los verdaderos hijos son los de la fe, Amén. no es el pueblo de Israel, solamente los de la fe. En Isaac, porque aunque En Isaac, a Israel, dice, claro, será llamada será llamada descendencia. descendencia.
¿Amén? Gloria al Señor. Amén. Entonces, a fin de que también ellos, la fe les sea contada por justicia. ¿Amén? Entonces, la única manera de agradar a Dios es por medio de qué? De la fe. De la fe. De la fe. De la fe. ¿Amén? Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Amén. Ahora, ¿dónde adquiero la fe? ¿La compro en el negocio de la esquina? No, Señor. La Escritura dice que la fe Sí, viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Entonces es necesario que en los púlpitos fluya la palabra de Dios. Amén. ¿Te fijas? Porque hoy día escasea. Amén. Así. Hoy día escasea. Un predicador de un texto hace una montonera de cosas y no llega a ningún lado. Y al contrario, confunde a veces a los creyentes. Así es. Hay temas fundamentales. Nosotros estamos tomando para la gloria del Señor el tema de la resurrección. Hemos tomado los ismos, ¿cierto? Los pensamientos mundanos que entraron a las cabezas de muchos predicadores. Y la ideología que han hecho a un lado la Escritura. Dígame, hermano, diga Jesús, Jesús. Hermano, esto no es hipnosis ni una cosa, hermano, que esto es poder de Dios. Y el Amén. poder de Dios no es que usted se tire al suelo, cante, vaya corriendo, vuelva corriendo. Ese no es el poder de Dios. La manifestación de Dios, hermanos, es a través de los cambios que suceden en el verdadero creyente. La criatura va siendo transformada Amén. hasta que llega el día de la transformación final, la redención final. Pero esto no es el bullanguero, el grito y todas esas cosas. ¿Ya? Es como el Marcelo de Cachuca, el grito que tiene la cabeza. Eso es para niños. ¿Ves? ¿Se fijan? Eso es para niños. Los coches del grito. ¡Ah! ¿Ah? ¿Sí o no? Eso es muy de pequeño, es de muy niño. ¿Ven? La transformación va ocurriendo a medida que el creyente va adquiriendo la fe. ¿Y cómo adquiere la fe? A través del oír y del oír la palabra de Dios. Y le fue contado por justicia y padre de la circuncisión para los que no solamente son de la circuncisión, sino también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre antes de ser circuncidados. ¿Ve? Esa es la justicia que tuvo Abraham y le fue contada, ¿cierto? La obediencia Amén. de que le creyó a Dios, le fue contado por justicia. Amén. Pero vuelvo a repetir, no para gloriarse. Amén. Amén. Luego dice, porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Amén. Fíjese, no por la ley. ¿Por qué razón? A ver si me voy a tirar un poquito aquí para poder explicar este paso. Mi hermano hace una línea aquí de tiempo y eso es importante que podamos entenderlo, ¿verdad? Amén. Del año 0, dijimos antes, al año 1500, ¿verdad? Que vino la ley. Abraham está por aquí. Adán, ¿verdad? Vamos a poner a Abraham aquí. ¿Ya? Amén. La ley vino después de la promesa. La promesa de Adán, la promesa de Abraham y la promesa de Jacob. Luego vino la ley, porque la ley fue dada cuando ya el pueblo de Israel estaba formado. Amén. ¿Dónde? En Egipto. Porque recuerde que Dios introduce al pueblo a Egipto con 77 personas. Con 75, 75, por ahí hay uno de... Bueno, más de 70. Ya, para que no peleemos. Más de 70 entraron a Egipto, ¿verdad? Y crecieron en Egipto. Pero la ley vino después de la promesa. Por eso que aquí lo que aclara Pablo, porque no por la ley fue dada a Abraham y a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia.
No le dijo el Señor, mira, si tú haces estas cosas, vaya a hacer esto. Vaya a... No, no. Aquí le dijo Abraham a la mujer, pondré enemistad entre tu simiente y la simiente de la mujer. A Abraham le dijo, tú serás padre de muchedumbre, y no hay ninguna imposible. Pero es así esto, no hay ley. A Jacob le dijo que el cetro de Judá no sería quitado hasta que viniera Silo, ¿cierto? Cada 49 de Génesis, hasta que viniera Silo, ¿cierto? Y en él se congregarán todos los pueblos. ¿Ves? Es promesa. Y la ley viene esta. Ahora, la ley vino después y tiene un objetivo que después lo vamos a ver más adelante. Y esto es lo que Pablo quiere aclarar. Porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que serían herederos. ¿Herederos de qué? Del mundo. Y no por la justicia de la fe. Lo que me está enseñando, que el gobierno que después viene, ¿cierto? Vamos a reinar. Vamos a reinar, vamos a gobernar. Gloria al Señor. ¿Ah? Esto es nuestro. Amén. Pero todavía somos niños, así que estamos con tutores, todavía estamos con curadores todavía. ¿Ah? Somos niñitos todavía. ¿Ah? Todavía no podemos heredar porque no hemos sido mayor de edad, no hemos sido transformados. Amén. Esto es lo que Pablo explica más adelante. ¿Amén? ¿Ya? Entonces, porque si los que son de la ley son los herederos, vana resulta la fe y anulada ¿qué cosa? La promesa. La promesa. O sea, aquí, si los que siguen la ley, ¿verdad? Fueran los herederos, entonces lo que prometió a Dios es mentiroso. Es mentira. Y Dios te sabe que no miente. ¿Ah? No miente. La ley tiene otro objetivo. ¿Amén? Amén. Pues dice, la ley produce ira. Pero donde no hay ley, tampoco hay lo que vimos delante. De aquí había transgresión, pero no se contaba como pecado. ¿Por qué? Porque no había. Entonces, de aquí para adelante entra el otro proceso. La ley viene, hermano, cumpliendo un objetivo que Dios le da, que después lo vamos a ver, para guardar la simiente de Dios. Amén. Ese es el proceso. Fuimos encerrados, como dice por ahí, en un predicador, en una cárcel de 10 barrotes. Amén. Los 10 mandamientos. Pero el fin era ser guardados. Amén. Nos protegía la ley. Amén. ¿Diga? Pero no por la ley íbamos a ser salvos, sino por la fe. Amén. Porque la Biblia dice que el justo Por la fe. por la fe vivirá. Amén. Entonces, hay que, hermanos, explicar bien este tema, porque la iglesia o es demasiado legalista o es demasiado liberal. Sí, amén. Entonces, es una agua que hay que navegar bien, hay que saber nadar para poder navegar aquí. Y hay que tratar de explicar bien. ¿Amén? Porque usted dice, salvo por gracia, hagamos lo que hagamos, entonces vamos a ser salvos. No, vamos al mundo, hagamos lo que queramos, total, somos salvos por gracia. Ya nos bautizamos. No, tampoco es eso. Tampoco es eso. ¿Amén? Debemos disfrutar, como dice los apóstoles, ¿cierto? En Hechos, cuando dijeron, pásenlo bien. Disfruten el Evangelio. Amén. Pásenlo bien, el Evangelio es vida. Amén. No es muerte. Algunos andan, ese hijo de Dios, y andan con una cara que llegan a dar miedo. ¿Ah? ¿Verdad? Entonces, lo que dice, por tanto, dice, es por la fe, para que sea por gracia. ¿Ve? Por tanto, ese por tanto es seguro. Sí. Hermano, esto es por fe. Amén. Para que sea por gracia, tiene que ser por fe. Porque si yo digo que voy a ser salvo por cumplir la ley, ya no es gracia. Amén. ¿Anulo qué cosa? Anulo el sacrificio de Cristo. Anulo por eso que volvimos atrás. Abraham le creyó a Dios, ¿cierto? Tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Entonces, si yo cumplo la ley ahora, ¿cierto? De buena voluntad ahora, ¿cierto? Tampoco debo gloriarme, porque lo que tengo que hacer, eso hago. Por eso que cuando el Señor le dijo a los discípulos, cuando hagáis esto y habéis terminado, decid, siervo inútil somos. Amén. No puedo llegar yo mañana, ¿cierto?, al trabajo y decirle al jefe, vine, condecórame, porque vine a
Uy, ¿qué me tiene que ver? Con tu deber no va a cumplir, porque tenía un contrato Amén. de lunes a sábado, ¿no? ¿Eh? Entonces, lo que tenemos que hacer, por eso no debemos apoyarnos. ¿Ah? Seguimos. Por tanto, es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. ¿Eh? Si fuéramos salvos por la ley, vuelvo a repetir, anulamos el sacrificio. Y esto quiero que entendamos bien, hermano. Entonces mañana no vengamos al sábado. Gracias. No oremos entonces. No tiene que hacerlo. Así es. Pero, claro, es por fe. Ahí usted está dando cursos de que es fe. Está viva. Mm. Está muerta. Porque uno se da al otro extremo. No hagamos nada. No es por gracia. Ya el Señor ya hizo todo. Sí. La fe sin obra es muerta. Amén. Ahí está, se cumple el otro. ¿Es por fe o es por obra? Ahí está la identidad. Que hay que explicarla también bien. Amén. Con pera y manzana. Sí. Tal como dice mi hermano. No es por obra para que nadie se gloríe, pero si usted no obra, no está dando lugar a su fe. Amén. Ahora, si usted obra, no tiene de qué gloriarse, porque lo que tenía que hacer, hizo. Sí. Ahí está la explicación. Amén. ¿Me explicó? ¿Me entendió, cierto? Amén. ¿Quedó clarito? Amén. Amén. El creyó, dice, en esperanza, pero como está escrito, te he puesto por padre de mucha gente, delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama a las cosas que no son como si fuesen. ¿Ve? ¿Abraham tenía hijo? No. Pero le dijo, tú vas a ser padre de mucha gente. ¿Y de dónde, Señor? Si Sara ya no pasa nada. Y yo ya estoy bien viejito ya. Pero Dios le dijo, porque Él llama a las cosas que no son como si fuesen. Amén. Gloria al Señor. Amén. Amén. Entonces, hermanos amados, Él creyó en esperanza contra esperanza Amén. para llegar a ser padre de muchas gentes. Conforme a lo que le había dicho, así será tu descendencia. Esto está en Génesis, después lo puede revisar usted en Génesis Amén. 15. Sí, dice Amén. aquí. ¿Ya? Dios le dijo, así será tu descendencia. ¿Se acuerda que lo sacó? La otra vez lo citó el hermano Leo. Lo sacó para afuera y le dijo, cuenta la estrella. Posible. Cuenta la arena. Imposible. Así será tu descendencia. Y Abraham no había sido papá. Amén. La Sarita no la baje. Sarita. ¿Ah? La Sarita. ¿Ya? La mamá de nosotros. ¿Ah? Ella no podía tener porque ya había cesado la costumbre. Sí. Y por eso que la escritura dice que se rió. Sí. Y el Señor le dice a Abraham, ¿por qué te rió, Sara? ¿Por qué te rió? Y Sara dijo, mentiroso. No me reí. ¿Ve que el pecado aflora? ¿Ve que aflora? ¿Ve el pecado siempre? Dios le bendiga, hermano. Aprecio aprender la luz. No saluda, ahí nomás. Entonces, creyó, ¿cierto? En esperanza contra esperanza para que llegase a ser padre de qué? De mucha gente. Conforme a lo que se le ha dicho, así será tu descendencia. Él creyó contra toda esta tía que tenía, que era contrario. Por eso es importante la fe, hermano. Amén. Que nosotros tengamos fe. A veces vemos todo cerrado. Pero debemos creer. Amén. ¿Ah? Dios no miente. Amén. Dios es verdadero. Amén. Amén. Si seguimos fieles hasta el final, vamos a ser salvos. Amén. Hermano, la promesa es real. Amén. No es una mentira. Los mentirosos somos nosotros, los hombres. Amén. Porque Dios es veraz. Él dice, a Dios verás, Dios no es mentiroso. Sí, es verdad. La promesa que fue dada, la ley no la anuló. Amén. Al contrario. Sí, amén. ¿Amén? Esto, Dios es muy sabio. ¿Amén? Entonces seguimos ya aquí a unos versículos, ya dice, escuche,
y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años. ¿Cómo está el cuerpo ya? Casi muerto, ya va a estar esperando. Yo creo que los claveles le tiraron el churro al Abraham ya. ¿Ah? Porque ya estaba viejo. ¿Ah? La esterilidad de la matriz de Sara, o sea, aparte que Sara estaba vieja, era estéril. Era estéril. Si ahí está la gracia, ahí está el milagro que Dios hace. A veces no consideramos esas cosas, hermanos, de parte, que vienen de parte de nuestro Dios. Y a veces la fe nos flaquea cuando tenemos un problema económico, cuando tenemos un problema sentimental, cuando no. Oiga, nos flaquea a tambalear las cañuelas. Imagínense, esta mujer no tenía ganas. A tal punto que Sara le dijo, ¿sabes qué pasó a mi criada? Porque yo ni a cañón. Le pasó a Agar. Agar concibió a Ismael. ¿Y qué ocurrió? Después Agar se creía la dueña del fondo. Sí. Se puso soberbio, se sorbeció contra su ama. O sea, se sintió ella la dueña del fondo. Y empezó a fustigar por la esterilidad de Sara. Y Sara se encolerizó y le dijo a Abraham que la despachara. Amén. Estaban todos con leche en todo caso. Sí, amén. Y Dios le confirmó y le dijo, hazle caso a Sara. Despáchala. Porque no va a heredar. Aleluya. No va a heredar el hijo, Amén, sí, Señor. Sí. Jesús lo dijo después. Sí, amén. El hijo de la libre está en casa. Amén. Gracias, Señor. Nosotros somos hijos de la libre. Amén. Amén. Gracias. Tú eres, Señor. Esa es la fe, hermano. Amén. Qué maravilloso. Gracias, Señor. Gracias, Señor Jesús. Perdone que me emocione, pero es algo tan... Sí, amén. Y no se debilitó entonces al considerar que ya tenía casi 100 años y la esterilidad de la matriz de Sara. Dos cosas en contra que tenía Abraham. Pero él no se debilitó. No, él creyó. Amén. A ver. Sí, Señor. Dice, tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció. ¿En qué? En fe, dando gloria a Dios. ¿Y sabe por qué? ¿Sabe lo maravilloso de esto, hermano? Y que a veces nosotros no consideramos cuando Dios nos habla a través de la palabra. Amén. Entonces nos sentamos ahí, escuchamos el mensaje, escuchamos y Dios nos está hablando y nos vamos como si Dios no nos hubiera hablado. Entonces cuando viene la dificultad empezamos a flaquear. ¿Por qué? Porque no pusimos oído. Abraham sí colocó oído a lo que Dios le habló. Amén. La escritura en Gálatas dice que Abraham fue evangelizado. Dios lo evangelizó igual que Pablo. Amén. Le dijo todo, hermano. Hasta lo de la resurrección. Entonces no puso en duda lo que Dios le dijo. Muchas veces nosotros ponemos en duda lo que Dios nos dice. Y ahí está nuestro mal. Ahí empezamos a flaquear, empezamos a debilitar y dejamos el camino. Amén. O a veces quedamos a la vera del camino. Amén. Porque por eso la importancia de la fe. Amén. ¿Pero la fe en qué? La fe de Jesús. La fe de Jesús. Dios implanta esa fe por medio de la palabra. Amén. Por eso es que cuando Pedro había pescado toda la noche, ¿cierto? Y no pudo pescar nada, Jesús se le aparece por la mañana y le dice, echa tu red a la derecha. Y él dice, Señor, hemos pescado toda la noche, Amén. pero en tu palabra. Amén. En tu palabra. Y la escritura dice que después fue tan grande la pesca que pidieron ayuda. Amén. Y las redes se rompían, hermano, de tantos peces que habían pescado. Gloria al Señor. Se fija que la importancia de creerle a Dios. Amén. Sí, Señor. La magnitud, hermanos amados. Siempre vamos a tener susurros de parte del diablo, por eso que también la importancia, y siempre estamos Sí, haciendo Señor. hincapié que en medio de toda esta apostasía que se ha levantado en la iglesia del nombre de Jesús,
en medio de toda esta apostasía que se ha levantado, estas muletillas que usan los predicadores, ¿cierto? Para predicar y para tratar de infiltrarle a ustedes algo de la palabra, lo importante es predicar la palabra. Amén. Sí, Señor. Tal como viene aquí en el envase. Amén. Y entregarla tal como viene en el envase el producto. No, ¿se acuerda usted cuando vendía la leche los que venían del campo y Esa no. ya no era leche? Adulterada. Usted compra una leche ahora ahí, no es leche. No es leche, está toda ya Adulterada. ¿cierto? Adulterada. Como Pablo, ¿cierto? Pedro también lo expresa. No se debilitó, dice, tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en la fe, dando gloria a Dios. ¡Aleluya! Fortaleceos en el Señor siempre y en el poder de su fuerza. Sí, como hombre nos debilitamos, como hombre nos fatiga el sol, nos cansamos como ser humano porque nos cansamos por esta carne. Las enfermedades nos agobian, pero debemos siempre fortalecernos, no debilitarnos. Sí, Señor. Porque el debilitarnos, hermano, no puede significar que podamos retroceder. ¿Eh? Por eso la constancia es importante. Pues que dice, el salmista dice, a los fieles bendice El Señor. Claro, los que creen, los que le creen a Dios, los que son constantes, no los inconstantes, los que son constantes en su convicción. Porque a veces usted no puede venir al culto, porque no sé, porque no quiso venir, no porque no despreció, no, sino porque tuvo algún percance, pero su convicción está intacta. Amén. No quiere decir que una persona que falta un culto, hermano, haya perdido la fe. Amén. Tenemos que tener claro el asunto. Lo importante es no perder la convicción. Amén. Amén. Y es lo que le pasó a Abraham, que no dudó. Dice plenamente convencido de que Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Le creyó. Él creía firmemente que Dios todo lo que le había prometido lo iba a cumplir. Amén. Por lo cual, dice, también su fe fue contada por justicia. Ahora, si usted va al capítulo 11, Dios no exalta a Abraham. ¿Sabe lo que exalta, no? La fe. Amén. Por la fe Abraham, por la fe Lot, por la fe Noé, por la fe. No exalta a los hombres. No. Exalta la fe. Aleluya, esa fe que está en su corazón y en mi corazón. Sí, porque es la fe de Dios que fue, hermana, infiltrada aquí, insertada en nuestro corazón. Amén. Gracias, Señor. Amén. Y es poderosa. Amén. Es también poderosa. A ver, no vamos a mover montañas, porque Jesús puso como un ejemplo. Amén. Cuidado con eso. Es un ejemplo, hermanos amados. Luego dice, por lo cual también su fe fue contada por justicia, y no solamente con respecto a él se escribió que fue contada, sino con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada. ¿Ve? Dios cuenta su fe, hermano. Dios cuenta la fe que usted tiene. Sí, Señor. Esto es, ¿a quiénes? A los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro. ¿Ve? Que no es en vano. Si usted se levanta de su cama en medio de su enfermedad y viene aquí, no es en vano. Si usted llega corriendo de su trabajo y llega aquí, aunque sea a comer un tercio, no es en vano. Amén. Porque va a aumentar la fe. Y gloria al Señor por eso. Solo debe llegar. Amén. Porque podía decir a su casa. Y culmina el apóstol Pablo diciendo, hablando del Señor Jesús nuestro, el cual, escuche, fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. ¿Ve? Es como para pararse y aplaudir al Señor. Por lo que Él hizo, por la grandeza que Él hizo, para que usted y yo podamos no solamente estar aquí, sino con la esperanza de que eso que usted está enseñando va a ser realidad. Amén. Sí, Señor. Porque lo está enseñando Pablo. No. Está enseñando lo que está en el libro de Apocalipsis escrito. Sí, amén. Amén. Aquí sigue el curso de la historia. Sí, Señor. Amén. Amén. Aquí sigue el curso.
Vienen los patriarcas, los profetas, y llegó él, anunciado desde la antigüedad, Amén. el que dice cantar de los cantares, Así. mi amado. Sí, amén. Sí, Señor Jesús. Lo amo a usted. Amén. Gracias, Yo Sí, le amo. Señor. Ayúdanos. ¿Sabe por qué? Bendito Dios. Porque él fue entregado por mi pecado Sí, es verdad, Señor. Sí, Sí. Señor. y fue resucitado para Aleluya. justificarme. Amén. Que Gracias. vaya el diablo 1000 veces a acusarme, Amén. pero tengo a alguien que me justifica. Sí, Señor. Amén. Y no soy yo, es mi Padre. Amén. Aleluya. Amén. El que justifica al justo, porque hemos creído. Amén. Por tanto, tu sacrificio, tu esfuerzo, Gracias, no es en Señor. vano, iglesia. Amén. Tu constancia no es en vano. No debes desmayar, no debes claudicar. Como no desmayó Abraham. Abraham es un ejemplo para muchos de la carne. Sí. Porque no claudicó, aunque vio las dificultades. Amén. Aún más. Llegó el momento que Sara parió a Isaac. Pero después de un tiempo, de años, Dios se lo pide. Así es, Señor. Amén. Sacrifícame a tu único. Amén. Oh, mi Señor Jesús. Abraham, en ese te haya llamado descendencia. ¿Cómo lo voy a matar? ¿Sabes lo que dice Hollywood? Hollywood dice que empezó a patear piedra y empezó a renegar contra Dios. ¿Cómo? Pero la escritura no dice eso. No. Sí, amén. Dice que él arboló su asno muy temprano, escuche, Sí. muy temprano, y puso la leña, llegó el fuego, llevó unos criados y tomó al muchacho muy temprano. Así es, Sí, amén. Señor. Así es, No Señor. se hizo de rogar, No, no se hizo de rogar. no dilató. Y sabe exactamente. Se da vuelta. Ya otro día te lo llevo. No, al otro día, muy temprano. Obedece. Y llegaron a los pies del monte, Sí, Señor. donde nuestro Señor iba a ser crucificado. Amén. A ese monte llegaron. Sí, amén. Y le dijo a Abraham, escucha a los criados, Mm. ustedes quédense aquí, Sí, Señor. Amén. porque yo y el muchacho iremos, Mm. adoraremos y volveremos. Amén. Aleluya. Iremos, adoraremos y volveremos. Aleluya. Señor Jesús. Y cuando iban camino, mire, si todas estas circunstancias, hermanos, que se van dando, Amén. Sí, Señor. Amén. que van probando nuestra fe, que van probando nuestra convicción. El muchacho le dijo, papá, Mm. a la leña, fuego, ¿dónde está el cordero? Así es, Señor. Para el sacrificio. Sí. ¿Dónde? Y Abraham le dijo, Dios se proveerá. Aleluya. Amén. No dice Dios proveerá, No. Amén. porque cuando dice se proveerá es algo de sí mismo. Así mismo. Cuando de proveer es algo, sacarse algo que Eh. Dios se proveerá de cordero para el holocausto. Amén. Aleluya. Llegaron al lugar, amarró al muchacho, le dio la mano y la voz del cielo dijo, no lo hagas, Aleluya. porque Dios ha probado tu fe. Amén. Y miró al lado, Ya vio. no había un carnero, Sí, Señor. porque el cordero iba a venir tiempo después. Amén. 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 Iba a venir tiempo después cuando Juan el Bautista, ahí en el Jordán, viera a Cristo que venía hacia él y dijera, he ahí el Cordero de Dios Amén. que quita el pecado del mundo. Amén. Dios se proveerá de Cordero para el holocausto. Y Dios se proveyó de Cordero para el holocausto. Gracias, Vino Señor Cristo Jesús. nacido allá en Belén, que fue criado ahí, aleluya, y luego llegó a Nazaret. Ahí nació en Belén, se crió en Nazaret. Pero llegó el momento Amén. y él dijo, Padre, Sí. si quieres, pasa de mí esta copa, pero no mi voluntad, sino la tuya. Y estando en la cruz dijo, Dios mío, ¿por qué me ha desamparado? ¿Sabe por qué lo hizo el Señor? Amén. Sí, Señor. Aleluya. Cargó nuestro pecado, dice Así es, Isaías.
Con Gracias, todo esto Dios bendito quiso Dios. quebrantarlo. Sí, Señor, amén. Porque Él cargó su pecado y mi pecado. Por eso hoy día somos libres. Porque ya, hermanos, Dios pagó nuestra deuda. Señor. Ya no tenemos deuda con Dios porque estamos justificados Amén. delante de Él. Por la gracia bendita de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Aleluya. Gloria al Señor. Gracias. ¿Qué más le puedo decir? Hermanos amados, que tenemos un Dios tan grande. Amén. Sí, Señor. Que no hay más Dios. No, El Es el único. único. Amén. Amén. es verdadero. El único. No hay otro. ¿Cómo era la corrección que me hizo el otro día? ¿Qué hizo el otro día? Ante un Dios vivo. Dios vivo. Hay un solo Dios. Sí, no hay un Dios vivo. No hay Amén. es único. Amén. Amén. Él es único. No hay otro, no. Y es su Dios. Amén. Amén. Y es mi Dios. Gracias, Amén. Señor. Amén. Antes decía, el Dios de Israel. Dios. Pero No. hoy día es nuestro. Aleluya, mi Es nuestro Señor. Padre. Cristo lo dijo antes de ascender. Voy a vuestro Padre. A mi Dios y a vuestro Dios. Aleluya. Ahí Póngase está. en pie, hermano. Amén. Vamos a dar gracias al Señor Amén. por su palabra en este día. Señor Jesús. Señores, y vamos a colocar la bendición. Señor Dios Todopoderoso, Padre del cielo y la tierra, te Amén. damos gracias por tu amor, por tu bondad. Gracias, Señor, porque en este día, una vez más, Señor, usted nos ha enseñado su bendita y poderosa palabra. Gracias, Señor, nos vamos reconfortados, nos vamos fortalecidos, nos vamos edificados en esta gracia bendita que usted ha revelado para nuestra alma. Señor, gracias. Solamente nos queda decirte gracias, soberano Señor. Gracias, Padre Celestial. Gracias por ese amor y su misericordia. Gracias, Señor amado, por cargar nuestros pecados. Gracias, Señor, por hacernos herederos y coherederos, Señor. Aleluya, de esta gracia bendita. Señor, bendiga a los hermanos que nos ven también, Señor, a través de las redes sociales. Señor, y a todo su pueblo, a todos sus hijos y a todas sus hijas. Ahora nos retiramos a nuestro hogar, Señor, con esta su palabra, en nuestros corazones, fortalecidos. Aleluya, en el nombre de Jesús. Iglesia de Dios, reciba la bendición en el nombre de Jesús. Amén y amén. La gloria sea para nuestro Dios. Gloria al nombre del Señor Jesús. A Él sea la honra, a Él sea la gloria, el imperio y la alabanza. Amén y amén. Despídase eso, hermano, de ser bendición, hermanos amados. Y nos vemos el sábado, si Dios así lo permite. Amén. Amén. Gracias, Señor. Amén.